Y como dice un jíbaro puertorriqueño, diría el jíbaro puertorriqueño, el tiro le salió por la culata. Hoy, en toda Australia, London, Estados Unidos, en diferentes partes del mundo hay una revolución donde por el enemigo demostrar y tratar de hacer un statement, de callarle la boca a todos aquellos que hablan de Cristo y no tienen temor de hablar y quitarle la vida con un tiro en el cuello. Hoy hay una revolución por la verdad, una revolución donde nosotros no podemos separar al Dios soberano de nuestra experiencia de vida. No nos podemos divorciar de Él. El enemigo tenía tanto temor. Mire, el enemigo ya está destruido. Ya le está destruido. Y su desesperación es tal que persigue a todos aquellos que hablan la verdad injustamente. Le quitan la vida a todos aquellos que viven vidas diferentes a ellos. Nosotros sabemos que no peleamos contra sangre ni contra carne, sino contra espíritus, potestades, igualdad de maldad en las regiones celestes. Sabemos que todas estas cosas son posibles. Y usted tiene que abrir los ojos ya. Y dejarse de barrabasadas. Escúcheme, todos nosotros. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque Jesucristo vive. Quieras tú o no quieras. El mundo crea o el mundo no crea. O vives tu vida como a ti te da la gana y estarás arrodillado delante de la presencia del soberano Dios. O vives como Dios te manda y voluntariamente doblas tus rodillas a Él. Entonces hoy estamos viviendo esa experiencia. Pero el crimen más brutal que se ha hecho en la historia, el crimen más potente y más agresivo de la historia de los hombres, fue hace 2025 años atrás, cuando el hombre más inocente del mundo se le fue quitada la vida injustamente en la cruz del Calvario. Y después de ahí empezó una revolución, y a través de ahí han habido muchos mártires de hombres y mujeres que han dado su vida por lo que ellos saben que es verdad. Yo creo que eso es un testimonio para todos nosotros. No se quede callada la boca. No se quede callada la boca. No le tema al diablo ni a sus secuaces, porque ya está muerto y perdido y le quedan 3 cartuchos en su magazine. Y esos cartuchos, cuando los tire y se le acaben, va a estar imprisionado, imprisoned for eternity in the bottom parts of hell. Crea usted o no lo crea, crea que esto es un chiste o crea que no es un chiste, eso sucederá. Ahora usted tiene que estar en el equipo correcto, porque si no está en el equipo correcto, me da una tristeza con usted, una tristeza bien grande. Después de ganar toda la vida, terminar en una prisión no vale la pena, ¿verdad que no? Por eso es que hay confrontación al corazón. Si Cristo viene ya y toca las trompetas, tienes que hacerte la pregunta: ¿te quedas o te vas? Cuando Él suene la trompeta, ¿te quedas o te vas? Y si esa pregunta no es afirmativa, hoy, después de aquí, tú tienes que correr este altar. I am not going to apologize for my belief. I don't care what people say. O si people me llaman a mí, me llamen fanático. I don't care. No me importa, y a usted tampoco le debe de importar. Usted tampoco le debe de importar. No importa lo que haga todo el mundo alrededor, no importa lo que haga la gente alrededor. Lo que importa es lo que Dios piense de ti. Eso es lo que importa. Y quede con eso como premisa. Vayan abriendo Mateo 14, 22 al 33. Me puedes poner el PH1 para los que no tienen Biblia. Pero le aconsejo, si usted no tiene una Biblia en su casa, pase a hablarme después de que termine aquí. Porque lo único que lo va a salvar a usted es leer estas escrituras. Escúcheme. Y por casualidad, si cuando suene la trompeta usted no se va, lo único que lo va a salvar también son las escrituras.
Usted tiene que tener una Biblia en su casa. Si usted no la tiene, pase a lo último después de este servicio y le vamos a dar una. Porque es necesario que usted la tenga. Mire, esto es importante lo que vamos a hacer hoy, porque está interconectado con todo lo que hemos estudiado. Y vamos a leerlo ahora. Como título, yo le puse la cuarta vigilia, y le podemos añadir de la noche. Cuarta vigilia. Y usted va a ver un montón de verdades y un montón de nuggets a través de todo esto que se conectan con el milagro de los panes y los peces. Y se conecta también con el milagro de parar, obviamente, y eso es lo que estamos hablando ahora aquí. Pero lo vamos a ver bajo otra perspectiva. Mire bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera. Sabemos cuál es la otra ribera, ¿verdad? Porque lo leímos el domingo pasado. Vimos el mapa, vimos que ellos salieron de Tiberia y se iban hacia arriba, un poquito hacia el este, pasando por Capernaum. Y mira lo que dice aquí. Entre tanto que él despedida a la multitud, despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Eso es un nugget importante, que lo vamos a explicar ya mismo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Diga, viento contrario. Viento contrario. Okay. Mire bien. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Eso tiene un contexto cultural que usted ya mismo va a entender. Porque ellos le dieron un fantasma, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Diga, ir a Jesús. Él no fue a otro lugar. ¿A dónde fue? A Jesús. Él no fue a donde un amigo. ¿A dónde fue? A Jesús. Pero al ver el fuerte viento, al ver que tuvo miedo y tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano. Ahí no dice su mano. Extendió la mano. Y usted va a ver algo, ya mismo por eso. Asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Hemos estado estudiando Juan 6 por unos 2 domingos, ¿verdad? Una serie que hemos llamado Recostados, ¿verdad que sí? ¿Cómo le ha ido con esa? ¿Les ha ido bien con esa? Recostados. Y hoy seguimos con el mismo tema, pero con un giro un poquito interesante. Las repercusiones que tendremos si nos desenfocamos del mandato principal que Jesús nos dio está aquí. Las repercusiones que una persona tendrá si se enfoca de él son extremadamente difíciles para los hombres. Que por supuesto les estaba enseñando a los discípulos en estos versículos aquí. El desenfocarse de Jesús trae unas consecuencias brutales. Les demostró que estar enfocado en las imposibilidades no es saludable para el ser humano. El estar solamente enfocado en las imposibilidades es algo que te puede causar problemas. Estar enfocado en los 5 panes y los 2 peces, cuando vas a alimentar a más de 5,000 hombres,
Aun cuando los discípulos tenían su mirada de momentos en Jesús, estar enfocado solamente en la escasez es un problema. Es verdaderamente un problema. Porque lo que significa es que la mirada tuya está puesta solamente en la escasez material, en las cosas que son imposibles y las imposibilidades que tienes en ese día. Pero para Él, Jesucristo, no hay ninguna imposibilidad. Entonces, pues es el Dios que camina sobre toda imposibilidad. Él camina sobre las aguas, Él camina sobre todo lo que nosotros creemos que es imposible. Y lo demostró. Y lo demostró. Esto no es una metáfora. Tenemos un problema aquí. Porque tenemos un hombre verdadero que caminó por las aguas. No podemos ignorar esa realidad. Caminó sobre el mar bravo y los vientos fuertes. Recuerden que Él caminó también, Él no corrió. Lo que demuestra que está en control de todo lo que nosotros pensamos que puede acabar con nosotros. Todo lo que usted cree que puede acabar con usted, lo que se demuestra aquí es que Él camina por encima de todas esas cosas. Él está sobre todo el orden de la creación. Él está sobre los planetas, sobre los mares, sobre los ríos, sobre los animales, sobre todo, incluso hasta cuando la creación está desordenada. Como en este evento. Vientos por todos lados por causa de los fenómenos naturales y por la caída de este mundo hace miles de años atrás en Génesis. Incluso hasta cuando esta está totalmente desordenada y simplemente sin ninguna desesperación, Jesús camina sobre ella, sin ninguna desesperación. Usted tiene que imaginarse este evento. Yo les voy a demostrar a ustedes unas fotos de cómo se ve una tormenta en el mar de Galilea y usted va a ver qué es lo que yo quiero decir. Jesucristo nos comanda a recostarnos. Y lo que quiero decir con esto no es tener una fe pasiva sin ninguna obra, sino una fe que te propulsa a actuar. Pero mire bien, una fe que cree a Jesús, no que cree en Jesús. Ese es el problema que tiene mucha gente. Que ellos creen en Jesús, pero no le creen a Jesús cuando le está hablando de algo. Jesús le está diciendo, créeme, sí, yo creo en ti. Ese no es el problema. El diablo cree en Dios y tiembla. El problema no es creer en Él. El problema es creerle a Él. ¿Le cree usted a Él o usted no le cree? Entonces, se necesita una fe así. Una fe que no se disculpa ante el mundo por creer en Él. Que no esté pidiendo perdón ni está bochornado. Y cuando viene aquí se siente libre y cuando sale por la puerta no le habla a nadie porque está bochornado de su Salvador y avergonzado de quién es Él. No tener vergüenza. No hay ningún camino en este mundo que no se resuelva cuando se va a Cristo. No hay ciencia en el mundo que arregle nada porque lo profundo de la problemática de la existencia de los hombres está en Cristo. No hay nada. Simplemente se le ponen parchos a las heridas en Cristo. Y se recoge la casa y se ordenan los muebles para que el enemigo te esté mirando de lejos y cuando venga lo difícil va a ser peor porque ahora viene con 7 espíritus peores que él. Si Cristo no está en nada de la problemática de los hombres, solamente es como una pared que no está reforzada ni con varilla, ni con concreto armado, ni con piedra, ni con bloque. Simplemente es una esponja que está limpia, pero cuando sale del lugar empieza a absorber todos los vientos, empieza a absorber todas las aguas, empieza a ver todas las olas y cae en la misma experiencia de dolor porque todavía en su vida no ha visto a Cristo. Esa es la realidad. Se necesita una fe así. No importa las contrariedades que los ojos tuyos puedan ver o en qué imposibilidades tú crees que tú puedas estar. El Señor camina sobre todo y quiere
que lo entiendas. Escúcheme, de aquí desde este altar, yo no puedo explicar esto nada más que esta manera de lo que estoy haciendo. Pero cuando yo me voy a mi aposento encerrado y cuando me voy a orar, mi cabeza entiende verdaderamente esto. Yo lo puedo comprender, pero no sé cómo comunicárselos a ustedes. Estoy haciendo lo mejor. Se lo explico 40 veces, salen por la puerta y quedan en los mismos problemas. Muchos. Se lo explico una y otra vez. Cristo está caminando sobre todo, pero en la vida tú no ves a Cristo sobre tus problemas, porque lo que pasa es que hay un narcisismo en el corazón de los hombres que quieren constantemente dominar sobre su propia vida y no entiende que ese narcisismo te está matando. Porque soy primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo no soy narcisista, sí, de verdad. Hay un narcisismo moviéndose en medio de este pueblo. Y por eso es que no quieren ver a Dios caminar sobre las aguas. Prefieren ahogarse. Prefieren tomar el timón de su barca y llevarlo a la deriva contra una roca. Y creer y disimular que la vida le está yendo bien. Que en verdaderamente decir me rindo y gritar como Pedro, sálvame. Esa es la realidad. Necesitamos fe. Una fe que se lleva de la certeza y de la convicción de las cosas que no se ven. Una fe fuerte, una fe que se para, una fe que no se deja dominar. Una fe que cuando dice creer, cree y no da pasos atrás. De eso es lo que se trata. Uno de los nuggets que Mateo nos da para poder entender cómo procede. Cómo proceder cuando los vientos son contrarios. Porque Jesucristo es Dios. Y cuando Él hace las cosas, Él las hace para ejemplo. Si usted alguna vez ha sido manager de un lugar y usted no camina por ejemplo, usted no tiene liderazgo. La persona que simplemente dice que es un manager, lo que hace es mandar y no pone su mano sobre la rueca para comenzar a hacer las cosas que debe de hacer y enseñar por ejemplo. Esas personas no son líderes. Lo que hacen es maltratar a sus empleados. Sin embargo, tenemos aquí a Jesús. Y nos da un montón de ejemplos para que ese sea el camino a tomar, para que tengas que rendirte a ti mismo y para que tomes el camino que Él te está diciendo para que tengas solución a los conflictos. Y aquí es donde está, miren el nugget, para que puedas proceder bien cuando los vientos son contrarios y el mal ruge para sacudir nuestra fe. Nosotros lo vemos aquí en el versículo 23. Ahí está. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ese es el nugget. ¿Y por qué usted me dice, cómo que tiene que ver eso para yo resolver el conflicto? Claro, si no me escuchaste el domingo pasado y no me escuchaste el domingo pasado, existe la posibilidad que no entiendas por qué. Pero nosotros dijimos aquí muchas veces y hemos estudiado que una de las razones por la cual Jesús envía a los discípulos primero en la barca era ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué los mandó primero en la barca? Vamos a repetir las predicaciones otra vez. Tú vas a predicar la próxima, otra vez, yo te la voy a dar. Otra vez. ¿Sabes por qué? Porque si no entendemos esto, estamos volviéndonos gordos espiritualmente. ¿Y para qué usted quiere ser un gordo espiritual? Para nada. Solo vamos a repetir otra vez. ¿Usted sabe por qué? Lo vamos a hacer porque yo les dije a ustedes bien claro que la razón por la cual Jesucristo los envió a ellos primero era para proteger su pensamiento de la idea que se estaba levantando de las mentes de los 5,000 que fueron alimentados. ¿Y cuál era ese pensamiento? Ellos comenzaron a pensar, vamos a tomarle a la fuerza y lo vamos a hacer el rey para que nos libre de los romanos. Ellos querían un rey político, ellos querían algo material, ellos querían algo tangible, ellos querían simplemente pan, ellos querían simplemente agua, ellos simplemente estaban enfocados en los vientos y enfocados en los mares, pero ellos no estaban enfocados en que Jesucristo le quería dar una libertad más allá. Más allá. Entonces,
Ellos querían un rey político, no uno espiritual que les salvara del Goliat que tenían dentro de su corazón. Porque lo que tenían era un Goliat con espada desenvainada dentro de su corazón, cargaban dentro de ellos y ellos no querían eso. Lo que querían era simplemente dominar, no querían nada espiritual. Y por esa razón Jesús se queda a despedir a la multitud para salvarle la catrueca, como diría un jíbaro puertorriqueño, para salvarle los sesos de los pensamientos incorrectos. Hemos estado estudiando las religiones aquí los miércoles, todas, para que usted vea la diferencia entre nuestro amado Rey y Salvador y las cientos de religiones que hay en el mundo, que lo que hacen es socavar la mente de los hombres y ponerle cargas por todos lados y dejarlos feos para la foto y peor para el video. Esa es la realidad. Entonces, mire todo esto. Esto es bien fundamental. Fundamental. ¿Ves? Una vez termina, se va a orar al monte. Aquí es donde está el primer nugget. Pónmelo a través PH2. Lo van a leer aquí. Este es el primero. Mis ideas materialistas se disipan con... ¿Cómo? La comunión. ¿Tienes depresión? ¿Qué tienes que hacer? Comunión. ¿Quieres escapar de ideas zánganas que se te vienen a la cabeza? ¿Qué tienes que hacer? ¿Quieres doblegarte a ti mismo del narcisismo que tienes por dentro? ¿A dónde tienes que ir? Ese es el primero. Lo que Jesucristo hizo en los momentos donde nos apartamos para hablar con el Padre. Mi egocentrismo y mi materialismo son suplantados por el pensamiento del reino de Dios. Cuando yo lo que estoy buscando es sanación para mí nada más. Y me importa un bledo la sanación de los demás alrededor. Cuando estoy en un conflicto y veo algo, en vez de dar algo para establecer una relación, lo que pides es yo, me hiciste, tú me hiciste, aquí, allá, yo. Y ese es el narcisismo que tenemos que derrocar y clavar en la cruz del Calvario. Clavarlo por completo. Entonces, mira esto. Ahí en ese lugar entonces de comunión es donde mi egocentrismo y mi materialismo son suplantados por el pensamiento del reino. Esto indica que después de grandes milagros, Jesús necesitaba renovar sus fuerzas espirituales y mantenerse en la voluntad del Padre. ¿Usted cree que Él necesitaba eso más que usted? Cada vez que hacemos algo, necesitamos correr a su presencia. Cada vez que tú sientas algo dentro de ti o tus pensamientos, tienes que correr a su presencia. Él es el mejor. Él es el que apacigua la tormenta interna de todos nosotros. Él es el que agarra el desorden y lo pone ordenado. Entonces, Él hizo todo esto para enseñarnos que para escapar de esta manera de pensar, de estos individuos que estaban pensando, vamos a agarrarlo como rey, nos va a librar de todos los dolores que nos ha causado el reino romano. Para escapar de esta manera de pensar, debíamos hacer como Él hizo. Entonces, eso se aparta para evitar esa agenda humana y reafirmar su misión en adoración y en oración, conversando con su Padre. Les enseñó a los discípulos que aunque físicamente lejos, Él está allá en la montaña y está orando a su Padre, que aunque físicamente lejos estaba allá, los discípulos estando en una barca y Él estando en una montaña. ¿Ves? Aunque físicamente lejos, sus fortalezas venían de la comunión con el Padre, no de las multitudes ni de los aplausos. No de quien te aprueba o quien no te aprueba. No de quien te mira y te dice, tú eres un fanático porque tú hablas tanto de Dios y no hablas de otra cosa. I'm sorry si eso te avergüenza. I'm sorry si esto te avergüenza. Pero a mí no me avergüenza hablar de Dios, porque Él ha transformado mi vida. Mira la tuya y hazte la pregunta a ti mismo, si tu vida está transformada o no, o si está en un caos.
Y si tu vida está en un caos, entonces no me puedes juzgar a mí. Porque el Señor me ha sacado del lodo cenagoso, ha puesto mi pie sobre peña y le ha dado un nuevo cántico a mi alma que tú necesitas. Que tú necesitas dentro de ti. Y que no lo quieres tomar porque no quieres ver a Jesucristo caminando sobre las aguas. Sin embargo, Jesús se aparta para que todas estas agendas materiales de los hombres sean fuera y él puede enfocarse en lo que Dios le estaba mandando, que era el plan de redención para salvarte en la cruz del Calvario. Entonces Jesús sabía lo que los discípulos habrían de enfrentar. Él estaba en la montaña. Mira, yo estaba hablando con Yaciel ayer mientras iba en el carro y yo le decía a Yaciel, en uno de los evangelios dice que Jesucristo, mientras estaba orando en la montaña, miraba la barca de lejos a los discípulos. Y yo me pregunto, yo tengo que ir al mar de Galilea, ir a la montaña donde él estaba parado y verificar cómo Jesucristo los vio en medio del momento más oscuro de su vida. Porque yo les dije a ustedes que mientras ellos más se alejaban, ¿qué les pasaba? La semana pasada se hacía más oscuro. ¿Cómo es posible que en el mar más oscuro del universo Jesucristo los pueda ver a la distancia? Porque tú crees que Dios no te ve cuando tú estás en el momento más oscuro de tu vida. No, Señor, estás equivocado. Tu teología está totalmente errónea. La teología de nosotros está errónea. Cristo está en medio de la oscuridad. Mientras tú estás en el valle de sombra y de muerte, Él no abandona. Pero si no tomas esto en serio, sin filtro, estás bien chavao. Estás perdido. Ay, pastor, no sea tan duro. No, lo que te espera sin Cristo es feo. Por rechazar al Dios que extendió la mano. Y tú hacerle, no, te quiero. No va a haber excusa al final. Señor, ¿cuándo me amaste? ¿Cuándo tú me amaste? Muchas veces. Muchas veces te amé. Mandé a mi hijo, te salvé de esto. Y cuando veas el televisor puesto de la pantalla de todas las cosas que Dios hizo por tu vida, te di vida, te di respiración, te di tu corazón, te di tus manos, te di tu espíritu, te di tu intelecto, te di tus pies, te di tus células, te di todo lo que tú eres. Entonces, al final, no va a haber excusa para ninguno de nosotros. Por lo tanto, mire la cosa. Jesús sabía cuando ellos se iban apartando, Jesús sabía todo lo que ellos iban a enfrentar en el mar, estando distantes de Jesús. Porque mientras más se alejaban de Él, más duro se ponía la cosa, más oscuro se ponía la cosa. Entonces, aunque físicamente lejos todo esto, mira, él sabía, Él estaba intercediendo para luego ir hacia ellos caminando sobre las aguas. Él estaba intercediendo por quitar todas estas ideas materialistas de su propia vida. Él estaba intercediendo por ellos también, que él sabía que se iban a encontrar en una tormenta difícil mientras se alejaban de él. Y esto nos enseña algo. Si tú te vas a montar y el Señor te manda a ir a una tierra y te dice, móntate en el barca y espérame allá, le voy a decir lo que tenemos que hacer. Perdóname, Señor. Yo quiero obedecerte. Pero antes de yo montarme en este journey para tierras lejanas en medio de la oscuridad, tú tienes que ir conmigo. No te voy a dejar allá. Móntate conmigo, porque lo incierto de mi futuro, yo no sé lo que me va a pasar. Yo necesito al Dios que reconoce el futuro para que esté conmigo y me guarde en medio de todos los sinsabores de la vida. Yo lo necesito, y cuando Dios me diga, mira, móntate en el arco, tú creas que tú tienes un llamado de Dios para hacer algo, antes arrodíllate para que el Señor se monte contigo en la barca. Para que no te caigan rayos y centellas y olas y vientos. Entonces,
Dice aquí que en la cuarta vigilia de la noche se les aparece. Dice, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La barca, ya hablamos anteriormente, que representa nuestra vida. El mar representa el mundo. Las olas y los vientos contrarios, las imposibilidades y los problemas de nosotros en la vida. Representa la lejanía que tenemos con Dios. El hombre pecador, es imposible que se acerque a Dios si Cristo no le da la mano. Es imposible. En tus propias fuerzas no se puede llegar a la salvación. Pero cuando Cristo extiende la mano, es necesario que tú extiendas la tuya y te agarres de la extensión de la mano de Jesús para que te levantes del lugar donde estás. Lo interesante para discutir aquí es qué significa esta cuarta vigilia. ¿Por qué Mateo nos da este detalle de cuarta vigilia? Mire bien, creo que este detalle es necesario, ya que nos ubica en tiempo y espacio, para que nosotros podamos relacionarnos con en nuestras vidas y la intensidad de la experiencia que ellos están teniendo. Nosotros creemos que la tormentita que ellos estaban era y que la barquita y que todo de lo más bien, y como si estuviera un kayak usted allá en el medio de Lake Leoquiola en Orlando, tranquilito, como si no estuviera pasando. No, así no es. En las noches, viendo el edificio con la luz. No, aquí no es así. En los tiempos bíblicos y la tradición judía y romana, yo quiero que usted entienda este dato, la noche se dividía en vigilias para marcar las horas. Ahora sí podemos entender que no es lo mismo estar en cualquier mar al mediodía que estar en un mar a las 3 de la mañana. Porque la cuarta vigilia es aproximadamente desde las 3 a las 6 de la mañana. ¿Y usted sabe qué? Esa es la parte más oscura de la noche. Es la parte más oscura de la noche. Y mire, déjeme decir una otra cosa más. Durante la cuarta vigilia, en el caso de donde ellos se encontraban, era peor. ¿Usted sabe por qué? Porque la diferencia es mucho más aterradora y difícil en la parte más oscura de la noche. Usted puede tener problemas, pues no es lo mismo usted estar naufragando en el medio del mar. No es lo mismo usted estar naufragando en el medio del mar que estar naufragando en el medio del mar a las 5 de la mañana y a las 3. Porque usted va a la playa y usted va a Melbourne y usted ve toda esa agua negra y usted se mete a Melbourne y usted dice, ay, aquí tiene que haber algo. Con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Cuando usted va a Destin, usted ve el agua clarita y usted puede ver el agua hasta abajo y usted se entra sin ningún problema. Cualquier cosa que pase, usted lo ve. Pero imagínate, irte para Melbourne a las 3 de la mañana y meterte al agua. Inclusive, hasta el agua clarita de Destin a las 3 de la mañana no se ve absolutamente nada. Te meterías con un kayak en el medio de la noche. Cuando todos los predators de la noche, los tiburones, están todos activos a esa hora por la noche. ¿Te atreverías? Esa es la pregunta que tienes que hacer. La experiencia es mucho más aterradora y difícil en la parte más oscura de la noche. Mucho más aterradora. Y mire bien, en el mar de Galilea, también llamado como lago de Genesaret, en la cuarta vigilia de la noche, de las 3 a las 6 de la mañana, era el momento más oscuro por muchas razones. Y yo se las voy a explicar ahora. Dame el pH 4. Esto, bueno, básicamente, lo de la noche, sí está bien, déjalo ahí, no hay por qué, déjalo ahí. Ahí, esa era, esa es. Ok, esto es una pequeña tormenta, pequeña, en el mar de Galilea. Pequeña. Las tormentas más agresivas, una de las más muy agresivas que se dan en el Middle East, se dan ahí. Son horribles. Imagínate usted en un kayak a las 3, a las 4 de la mañana con ese revolú. Porque la barquita de ellos es una barquita de pescar. Yo le mostré fotos a ustedes la semana pasada.
Ahí a lo mejor tú dices, ay, yo veo la ola, yo la cojo con me tiro para acá de un surfeo. Pero si estás de noche, tú no ves si viene. Tú no sabes. ¿Cuántos de ustedes cuando fuimos al campo, estar al frente de la fogata, pudimos ver a la persona que estaba al frente cuando nos alejamos del fuego? No pudimos, no se ve nada. Una ola de 5 pies, de 10 pies, te puede dar en la cabeza y tú no sabes ni que venía. No es fácil la experiencia aterradora que estos individuos están teniendo. Y acuérdese que este mar en donde ellos están representa tu vida. Representa tu vida. Y mira la geografía en el lugar. En el lago, si usted ve, está rodeado de montañas por todos lados y colinas. Lo que bloquea la entrada de la luz, de la luna y de las estrellas en ciertos puntos. Porque si el lago está aquí, está rodeado de colinas, el sol se va más temprano de lo común. Y la luna sale más tarde de lo común. Por lo tanto, cuando el sol baja, las tinieblas comienzan y la oscuridad a embargar ese lago, mucho más que cualquier otro. Esto hace que en medio del lago la oscuridad sea más densa en esa zona, en el medio, donde ellos mismos se encontraban. Pero lo que entiendo que nos va a volar la mente a nosotros es el fenómeno natural que sucede cuando estás ahí. Y esto es un fenómeno científico que ocurre en este lago, como si Cristo no lo supiera. Un buen judío hubiera entendido que meterse a ese lago a la hora que ellos se metieron, existía una gran posibilidad que se encontraran con pero se metieron como quiera. Y en vez de agarrar a Cristo por la camisa y decirle, no, Señor, yo no me voy, yo me voy contigo a orar para allá arriba, yo no me monto aquí, yo no voy a dar un paso sin ti. Sin ti no voy a, no, se metieron. Y mire qué cosa, el viento del este lago está en el medio, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, este lago está aquí. El viento que viene del este es profético. En el Antiguo Testamento se habla del viento que viene del este. Y mire bien, que desciende de los montes del Golán. Y el viento del oeste que viene del Mediterráneo, porque el lago está aquí. Aquí está todo lo que Jordania, está Irán, está todos esos desiertos. Y en el otro lado está ¿qué? Está todo el Mediterráneo. Entonces estos dos vientos se colapsan el uno con el otro así. ¡Pum! Pero usted dice, ¿pero qué tiene que ver? ¿Por qué? Eso no pasa nada. Claro, porque usted tiene que darle un poquito para entender qué es lo que pasa cuando vientos de diferentes calidades de densidad se chocan. Entonces los vientos del este, desde el monte de Golán, del desierto asirio y arábico, son vientos secos, calientes y fuertes. En la Biblia, el viento solano del este, ¿usted sabe lo que significa? Y llegó de repente un viento solano del este. ¿Sabe lo que significa? En Éxodo, en Oseas y en Jonás. Significa juicio, prueba y sequedad. Viene entonces el viento solano del este con sequedad, con problemas, con sequedad. Y ahora viene otro viento que viene del oeste. El viento que viene del Mediterráneo trae humedad, frescura y vida. Mire, yo puedo estar un año en estos versículos. Un año completito en estos versículos. Y usted se supone que tenga una revolución interna con lo que yo le estoy diciendo. Si usted no tiene una revolución interna, yo le digo que agarremos unos Q-tips bien brutal y nos los pongamos aquí. Saquemos toda la cosa que tenemos en estos oídos y saque todo ese sucio, porque si no, no hay que predicar más nada aquí. No vale la pena predicar más nada. Mira bien, viene entonces la humedad, la frescura, la vida son comparados a veces con la bendición de Dios. Porque este viento trae lluvia, este viento trae fertilidad a la tierra. Cuando ellos oraban traiga, pensaban, estas nubes que venían ¿de dónde? Del Mediterráneo. En Primera de Reyes 18:44, la lluvia después de la sequía venía exactamente de allá. Ellos sabían que se paraban a lo alto y veían las nubes que venían así del oeste, venían del Mediterráneo, que les traía agua. Y entonces, mira bien, en la madrugada, en la cuarta vigilia, esas corrientes son más fuertes. A las 3 y a las 4 de la mañana, en ese lago, las corrientes son más fuertes y se chocan.
Y el cielo suele estar cubierto, dice, aumentando la sensación de la oscuridad. Porque trae las nubes y trae todo, se choca en el medio y crea y cubre todo, las estrellas, cubre todo lo cubre. Después de yo haberle dicho eso, yo creo que aquí hay un significado, ¿verdad que sí? Aquí hay un significado espiritual. Aquí hay uno. Cuando estos vientos se encuentran en el mar de Galilea, se forman tormentas repentinas, dicen los expertos. Puede estar totalmente calmado y de repente estos vientos comienzan a chocar y repentinamente se forma un remolino allá arriba y sale una tormenta. Y nosotros sabemos porque en Florida tenemos uno de los problemas también. De repente usted está con sol en la playa, mira para el lado y todo está con rayos y centellas. ¿Te lo ha pasado, verdad que sí? Usted puede ver en Florida una tormenta aquí bien brutal con rayos y en el otro lado un sol brutal y usted está en el medio. Pues allá sucede así, rapidito. La tormenta sale repentinamente, una detrás de la otra. Esto puede leerse simbólicamente como el choque de fuerzas opuestas. Ponme el PH5. El choque de fuerzas opuestas. Un choque que viene allá arriba y choca, ¡boom! Y se mueve todo ahí. Y todo se comienza, el lago se comienza a mover. El viento del este representa juicio, pruebas y desiertos. El viento del oeste representa vida, bendición, Espíritu Santo. Los profetas usaban esta imagen para todas las cosas. Si nosotros vamos a Jeremías 49, 36, Daniel 7, 2, vemos esto en la cabeza de ellos, utilizando todo lo que ven para poder explicar las cosas que Dios hace. En los evangelios, estos mismos vientos naturales sirven de marco para mostrar el poder de Cristo sobre toda la tormenta, lo natural y lo espiritual. Porque cuando estos vientos ahora se están chocando en estos conflictos que representan las cosas que pueden pasar alrededor de mi vida cotidianamente, en este choque, Jesucristo va caminando sin ser afectado por el viento, sin ser afectado por las mareas, sin ser afectado con nada. Él viene en ese proceso. Este conflicto espiritual entre la prueba y la bendición, entre las tinieblas y la luz. ¿Usted no cree que esto de Charlie Kirk no fue un conflicto entre las tinieblas y la luz? Un conflicto. Un hombre que habla de Dios en todo lo que él hace, en todo momento y en todo lugar. Un tipo que mata a una persona en un tren allá, una persona inocente. A ese todavía no le han quitado la vida. Pero a él que hablaba de Cristo, por favor, no podemos ser tan sonsos que el diablo quiere remover a todos aquellos que creen. No podemos ser tan sonsos que esto es casualidad. Las tinieblas quieren callar a los hombres y las mujeres de Dios y eso no debe de suceder. En este clash de cosas, de situaciones que se reflejan a través de las cosas naturales que vemos. Acá hay un simbolismo, yo lo sé. Estaban lejos de la tierra mientras estaban en la barca. Es decir, en el punto mayor de vulnerabilidad de la experiencia humana. ¿Por qué estaban en vulnerabilidad? ¿Por qué? Porque estaban en el medio del mar. Usted está en un punto de vulnerabilidad en su vida. Usted ha llegado a estar en un punto de vulnerabilidad en su vida. Esto representaba eso. Fue allí, en la hora más oscura, en medio de la tormenta, que Jesús se les apareció caminando sobre el agua. En el momento de mucho más dolor. Cristo se les revela cuando parece que todo está perdido. Justo en la hora más oscura, física y espiritualmente de su vida. Ahí se aparece Jesús. ¿Ellos lo buscaron o Él se apareció? Él se apareció. Hay una diferencia, es por gracia. Él se pudo haber quedado en la montaña y dejarlo que se ahogentó. Pero él se apareció en medio de la problemática, de la experiencia del hombre. La iglesia, estar en la cuarta vigilia sin Cristo es aterrador. Estar en este problema de oscuridad es aterrador. Pero si viene hoy, aquí, si tú viniste hoy aquí, es porque sabes que Cristo es la solución de todos los asuntos del hombre. Entonces, ¿por qué no cambiar?
Si viniste hoy aquí, que no sea para ponchar, porque te vas a llevar una mala sorpresa. La bendición de Dios para ganar más chavo no viene porque viniste aquí. Si viniste aquí y viniste para buscar y estás en el medio del lago, en medio de la oscuridad y en medio del dolor, y viniste a buscar a Cristo aquí, y vas a surrender, y vas a humillar tu corazón y tu mente, tú estás en el lugar donde Cristo va a extenderte la mano. Ahora, la idea es que tú la agarres. Mire bien esto. Los discípulos se aterrorizaron cuando vieron a Jesús. Se aterrorizaron. ¿Usted sabe por qué? En el versículo 26, cuando dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma, y dieron voces. Después de algo como lo que yo les expliqué, cualquiera, hasta yo hubiera gritado, uy, ¿qué es eso? Un fantasma, un monstruo saliendo. ¿Usted sabe por qué? Porque los judíos pensaban que del mar, el mar era misterioso y peligroso. Por eso es que en el libro de Revelación ellos dicen un dragón que sale de él. ¿De dónde? Del mar. Del mar salieron todas estas cosas porque para ellos en su cultura el mar era algo peligroso. Ellos respetaban el mar y lo miraban de lejitos. De lejitos. Y por eso, en esta mentalidad judía, el mar representaba caos. El mar representaba fuerzas demoníacas. El mar representaba muerte. Lo vemos en Job 1:2, lo vemos en Job 26:12, Apocalipsis 13:1. Ellos pensaban que el mal era lo más difícil que un hombre podía experimentar y se atemorizaron porque estaban agotados. Estar en un lugar de caos y estando cansados, agotados, en la oscuridad, atrapados por la tormenta y todavía no comprendían plenamente que Jesús tenía la autoridad sobre todo, peor todavía. Peor todavía. Peor todavía. Mas ellos pensaban también. Ellos pensaban, tenían una influencia helénica griega. ¿Y qué creían los griegos? ¿Qué creían los griegos? En Zeus, en el dios del aire, en el dios del rayo, en el dios de Eti. En esta influencia, ellos dicen, espérate un momentito, están en ese lugar y ahora ven eso moviendo, es rápido. Ellos dicen, un demonio, un fantasma, es lo que ellos quisieron decir. En toda esta experiencia, eso, vieron caos, no vieron la posibilidad de que Dios estaba caminando por encima de lo que ellos pensaban que era imposible. Su mente se le entenebreció a ver las circunstancias. Su mente se le entenebreció. No vieron que los panes y los peces eran un milagro de Dios. Y tampoco vieron a Jesucristo caminar por el mar. Porque cómo tú interpretas todo lo que tienes por delante es determinante para tu salud mental. Y la tienes que interpretar de acuerdo a lo que Cristo te dice. No de acuerdo a los hinduistas. Los que estudiaron el hinduismo conmigo el miércoles saben que son una barbaridad. No lo puedes interpretar así. Aquí es donde Jesús les dice entonces a ellos cuando están en temor, tened ánimo, soy yo, no temáis. Esta frase soy, yo soy, no es una frase común. A lo mejor para usted lo es. ¿Quién es el que está ahí? Yo soy. Posiblemente para nosotros, puertorriqueños, colombianos, venezolanos, eso es nada. Yo soy. Yo soy un profesional de la salud. Yo soy un trainer. Yo soy un pelotero. Para nosotros no importa. Pero para esta gente, esa palabra yo soy tiene una profundidad espiritual. Porque esa fue las palabras que en Éxodo 3:4 Dios le dijo a Moisés. ¿Quién le dijo al faraón que me envió? Y Dios le dijo, dile que yo soy el que soy. Cada vez que Jesucristo en la Biblia dice yo soy la puerta, a los judíos le hacían así los pies. Cuando Jesucristo dijo yo soy el camino, le hacían así los pies. Cuando Jesucristo dice yo soy la luz a todo el mundo, yo soy el buen pastor a todo el mundo, allá a nosotros, yo soy la puerta, yo pienso, puerta, puerta.
A nosotros se nos cae la bola, pero para un judío contemporáneo a Jesús o un judío del Antiguo Testamento, esta palabra le hacía temblar las patas. Cuando él le dice, no tengan miedo, yo soy, está diciéndole a ellos, no solo que se presenta como Jesucristo como un profeta, como un maestro, sino que se identifica con el mismo nombre que usó Dios en la antigüedad. Le está diciendo, yo soy Dios caminando por encima del agua. Es decir, no te preocupes, porque yo estoy en control de todos los elementos físicos. Le dice, no temáis. No temáis, unido al yo soy. El no temáis, unido al yo soy, significa no dependan de sus fuerzas. Cuando Dios te dice, yo soy la puerta, te está diciendo, basta ya de controlar. Tú no eres la puerta, no seas narcisista. Cuando te dice yo soy el camino, no inventes camino porque no hay otro. Solamente hay un camino. No es el que tú crees, es el que Cristo te está poniendo delante. Cuando Jesucristo dice yo soy el pastor, te está diciendo que Él es el que te va a llevar a lugares de descanso. Él es Dios. Él es todo lo que un hombre puede desear. Él te está diciendo, yo estoy aquí, no dependa de tu fuerza. Yo estoy aquí, no dependa de tu intelecto. Yo estoy aquí, no dependa de tus emociones. Yo estoy aquí para llevarte a una experiencia distinta. Entonces ahora es simplemente creerle a Él. El mismo que le habló a Moisés. Ahora está con ellos caminando por encima del agua y entra en la barca. Ponme el PH 7. Aquí es donde Pedro sale. Aquí es donde sale el personaje que Juan omitió en la historia. Juan omitió. ¿Por qué omitió a Pedro en la historia? Porque Juan quería que solamente se viera a Cristo y no se viera a más nadie. Que en el momento cuando él caminaba sobre el agua, la gente tuviera los ojos en Cristo, no en Pedro. Pero Mateo nos dio la posibilidad de ver cómo se ve un cristiano. Porque Pedro representa a alguien aquí. Pedro representa a alguien aquí. Mire bien. Aquí es donde Pedro, el discípulo atrevido, el más impulsivo y apasionado de todos, Pedro quiso probar si Jesús era Jesús. Y ahora le está viendo, está en problemas, está en dificultades, está en una dificultad, está en el momento más oscuro, está en la cuarta vigilia de la noche. Los vientos son contrarios, la marea se está moviendo, todo está difícil. Cristo viene, todo el mundo le dice, ¡un demonio! Y él le dice, cuando escucha, no temas, yo soy. Él entiende que el Señor le está diciendo, te voy a salvar. Y en ese momento él dice, Señor, si eres tú, se atrevió a dejar su narcisismo a un lado. Y dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y mire, esta petición de Pedro revela la realidad de nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque, mire esto, porque primero reconoce en medio de la tormenta que Jesús es el Señor. Él le dice, Señor, ¿qué es lo que hay que hacer para salir del dolor, la depresión que te está matando? Reconoce al Señor. Ya no hay jueguitos con esto. No se puede jugar jueguitos con esto. Reconoce al Señor en tu vida. Y cuando lo reconoce, Él le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Él no dijo, voy a ir a donde ti. Le dijo, la autoridad es tuya, porque tú eres el que estás caminando por encima del agua. Y si tú eres el que estás caminando, tú eres el que tienes poder. Y ahora yo voy a aprovechar que yo sé que tú tienes poder, porque es obvio que estás caminando por encima del agua. No puedo ser tan sonso y pensar que no tienes poder. Ahora, manda que yo tenga la experiencia de la transformación por encima de lo que me afecta. Y se metió por el agua y caminó. Esta petición revela eso de nuestro corazón. Pero primero hay que reconocer. Y mire, y yo quiero que usted vea que usted no tiene que ser perfecto. Porque después lo próximo que viene es, si eres tú. Dale. Si tú crees que tú eres quien tú eres, hazlo.
Se lo estoy poniendo a los puertorriqueños. Ah, ¿de verdad? ¿Tú te crees todo eso? Pues dale. Hazlo. Si verdaderamente tú dices lo que eres, vamos a ver. Eso es lo que le está queriendo decir. Le está diciendo, Señor, lo está reconociendo, pero cuando lo reconoce, ahora lo que esto implica es que no es la fe y la duda tienen un clash. ¡Tum! ¡Tum! Y se chocan. La fe y la duda se chocan. Pedro muestra fe porque se lanza sin reservas para caminar por el agua hacia Jesús. Pero a la misma vez, al comenzar a poner su vista sobre los fuertes vientos, se desenfocó. ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Está bien tener dudas? Claro. La duda te hace buscar más. ¿Tú sabes cuál es el problema de la duda? La duda que te aleja de Dios es la excusa de tu corazón para no rendirte a Él. Sin embargo, ¿puedes tener duda? Claro que puedes tener duda. No es fácil estar en un barco por las olas en la oscuridad a las 4 de la mañana y viendo a una persona caminar y decir, no vas a tener duda. Vas a tener duda, pero el problema de la duda es que aquellos que todo el tiempo están dudando se quedan en el mismo lugar si dan un paso hacia adelante, porque siempre están dudando y la realidad es que tu corazón te está engañando. Ya Pedro lo que está diciendo es que él tuvo duda, pero se arriesgó para caminar por encima del agua cuando reconoció a que Jesucristo venía caminando hacia ellos. Entonces, en el proceso de caminar se desenfocó, sucumbió al miedo y como resultado comienza a hundirse. ¿Usted cree que eso necesita explicación? Mejor explicación. Si estoy en el medio de tribulación y me enfoco en el problema más que en Cristo, pobrecito de ti. Esto demuestra la fragilidad de la fe humana. Cuando se enfoca en las circunstancias y no en Cristo. Pero enseguida, mira bien esto, se da cuenta que su fe está fallando. Pedro se da cuenta. Se da cuenta que inclusive reconociendo a Dios como Señor, de pidiéndole, vamos a hacer, me voy a arriesgar para caminar, pero tú tienes el poder de hacerme caminar por encima. Ahí, estando caminando, eso tuvo que haber estado brutal, caballero. Yo he intentado caminar por encima del agua en la piscina un montón de veces y no me sale. He venido corriendo y no me sale. No me sale. Sin embargo, este hombre tuvo esa experiencia. Este hombre pasó y enseguida, cuando empezó a fallarle la fe, que empezó a hundirse, cuando empezó a mirar y Jesucristo está ahí al frente y empieza a mirar. Y mira a Jesús, se hunde 1 pulgada. Mira para allá, se hunde 2 pulgadas. Mira para allá, mira el agua, ve que está hundido 2 pulgadas y se preocupa más, se hunde 1 pulgada más. Y mira a Jesucristo, y Jesucristo me imagino que está mirándolo así. Y mira al viento, y mira a la nube, y yo me imagino que esto tuvo que haber sido una tormenta dramática, porque el Señor le encanta hacer las cosas así, over the top. No pudo haber sido un momentito de agua en la piscina o estando en un jacuzzi como lujitas. No. Esto tuvo que haber estado bestial, de acuerdo a la posición geográfica que ellos estaban. Y este hombre va mirando a Jesús y mirando y hundiéndose. Y en ese momento se percató de algo. Mi fe está sucumbiendo. Él mismo se da cuenta de la realidad existencial de la condición de su propia fe y se dio cuenta que su fe no son 100 quilates de oro. Se dio cuenta que era Goldfield, era una fe pequeñita, era una fe que necesitaba, y por eso es que Jesús le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Entonces ahí en ese momento, escúcheme, yo no lo culpo, porque a lo mejor yo hubiera llegado hasta aquí de agua. A lo mejor yo estuviera así mirando para arriba, mirando los peces y por todos lados, ahogándome. A lo mejor no sé hasta dónde Pedro llegó, si llegó hasta aquí, si llegó hasta aquí. A lo mejor yo llegaba hasta el fondo. ¿Me vas entendiendo? Por las circunstancias. Sin embargo, esta es la actitud que debemos de tener. Él viene y reconoce.
No debemos de creernos autosuficientes y convertirnos en unos orgullosos, porque te vas a hundir, porque tus ojos están puestos solamente en ti y no están puestos en Dios, sino que debemos de entender que en Cristo está todo lo que un hombre y una mujer necesitan. Ponme la PH7 otra vez. ¿A quién representa Pedro? ¿A quién representa Pedro? Mire, al creyente representa. ¿Sabes por qué? Porque representa a todo cristiano que quiere seguir a Jesús con fe, pero que muchas veces se distrae por el miedo, las pruebas y las hojas de la vida. Representa también a la iglesia. La iglesia también es llamada a caminar por la fe y no por vista. Por eso es que el apóstol Pablo dice: caminen por fe y no por vista, porque te vas a confundir en el camino. Cuando fijas los ojos en Cristo, puedes avanzar a un lugar, puedes avanzar aún sobre el caos. Cuando los quitas, comienzas a hundirte. En el liderazgo espiritual también es igual, si lo estás viendo. En el liderazgo espiritual, como futuro líder en algo de tu vida, Pedro está siendo probado. Su experiencia enseña a los que él va a guiar después. Depender totalmente de Jesús no es lo mismo que depender de tu propia fuerza, porque te vas a ahogar en el proceso. Pedro actúa, mire bien esto, porque quiere comprobar. Pedro actúa porque quiere comprobar y experimentar el poder de Jesús. Él quiere decir: es verdad, vamos a verlo. ¿Tú quieres ver lo que Dios puede hacer en tu vida? Arriésgate. ¿Quieres ver lo que Jesús puede hacer en tu vida, en tu mente? Arriésgate. No te quedes en las gradas como un fanático. Porque los fanáticos se quedan sentados viendo los juegos de las gradas y no ponen nada en el juego de pelota ni en el soccer. Le están gritando nada más: Argentina, Venezuela. Y están allá sentados, no hacen nada, no están corriendo en el juego. Y los fanáticos son los que sufren. Sin embargo, el que está en el juego está caminando en el propósito del premio. Entonces, quería experimentar el poder de Jesucristo, el representar al creyente que mezcla fe con duda, aquel que desea caminar en lo imposible mientras mira a Cristo. Eso es lo que él representa. Mirar a Cristo mientras las imposibilidades se presentan delante de nosotros para seguir caminando hacia adelante. Ponme el PH8 también. La realidad, mire bien esto, es que la fe genuina no es perfecta. La fe genuina no es perfecta. Pero Jesús siempre está listo para extender la mano. Y aquí es donde viene la cosa. Aquí es donde viene la cosa. Ponme el PH9 otra vez. La misma mano que siempre ha salvado, la mano que desea salvarte. Miren estos versículos para que usted vea que esa mano que está ahí, yo se la voy a explicar ahora mismo. Cambia para el otro. En los versículos. ¿Está bien? Ese PH9. ¿No está? ¿No sale? Bueno, porque está bien, no te preocupes. Ahora no lo grabé. No te preocupes. ¿Por qué él dice la mano y no dice su mano? Eso a mí me intriga. Porque escrito mejormente hubiera dicho: Jesús extendió su mano y lo sacó. Pero ¿por qué dice la mano? Y yo empecé a buscar. Cuando empecé a buscar esto, en el griego original, en el griego, es común usar artículos definidos. La, definido. Para hablar de una parte del cuerpo en un lugar, o decir, en vez de decir su. Si son bien específicos con su lenguaje. Y también tiene un énfasis literario al decir la mano. Se resalta el acto mismo. En otras palabras, el extender. Él hizo así, el acto mismo. El acto mismo, mire bien, la mano de autoridad y poder que rescata. Eso es lo que está significando aquí. Porque hay una mano. La mano que se mete ¿en dónde? En mi problema. La mano que se mete en mi problema, la mano que me saca del problema, no solo es una parte del cuerpo, sino el instrumento de la salvación. Dios extiende la mano para salvar ¿a quién? A todo aquel que clama. El simbolismo bíblico está aquí.
En toda la Biblia, la mano de Dios simboliza poder, autoridad y salvación. Si usted va a Éxodo 13:9, dice así: con mano fuerte Jehová sacó a Israel dice, con mano fuerte. Y después dice en Isaías 59:1, no ha sido acortada la mano de Jehová. En otras palabras, cuando Mateo lo pone de esta manera, lo que está diciendo es que ese que se mencionó, la mano de aquel que salvó a Israel en el medio de la calamidad en Egipto, esa misma mano se extendió para salvar a Pedro de todo su sufrimiento, de su falta de fe y de toda la problemática que él tenía. Entonces, aquí, al usar la mano, sin posesivo sin el posesivo su, Mateo conecta a Jesús con este lenguaje de poder divino para que comprendas tú y yo hoy, que la mano de Jesús te puede salvar en la cuarta vigilia de tu noche. Y ahí es donde está. Ahora, la pregunta es, ¿qué tú vas a hacer con tu vida? ¿Vas a seguir mirando los problemas que tienes alrededor? ¿Le vas a hacer un altar a tu dolor? ¿Te vas a arrodillar y le vas a poner incienso a tu depresión? ¿Le vas a cantar cánticos mañaneros a tus imposibilidades? ¿Vas a hacer poemas y te vas a dedicar a destruirte a ti mismo? Y vas a gritar a los cuatro vientos de todos tus familiares, todos los problemas que tú tienes, para que te agarren pena y seas víctima. O vas a ver que estás metido en una barca a la deriva y vas a gritar: Señor, sálvame de lo que yo me he metido. Sálvame de lo que yo he hecho en mi propia vida. Sálvame. Si tú hubieras estado antes conmigo, yo hubiera tomado la decisión de seguirte, estuviera en menos problemas que lo que estoy hoy, porque ahora entiendo que tú caminas por encima de todo lo que yo considero imposible. Tú caminas por encima de lo que me ha fastidiado la vida todo el tiempo, y caminas por encima de la muerte, y tú me vas a salvar y me vas a resucitar en el día postrero, me vas a levantar, me vas a dar cánticos nuevos a mi vida. Por lo tanto, ahora yo te dejo el timón de mi barca. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Si estás dispuesto a hacer eso, no se ponte de pie donde tú estás. Si estás dispuesto a hacer eso, a decirle al Señor, ¿estás bien? Saludos a aquellos que nos están viendo a través de los medios. Dios les bendiga y que esto haya sido de bendición para todos ustedes. Recuérdense que Jesucristo es el soberano Rey de Gloria, el que camina sobre todas las dificultades y los problemas. Invítalo a tu arca y toma acción para que el Señor se acerque a ti y tú te acerques a Él y seas transformado. Saludos a todos. Nos vemos. Dios les bendiga.